Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Y amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vayas a ciegas jamás. Si ven a Jesús, nuestro gran Salvador, pues en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Iván Santiago, otra vez hablándoles aquí desde Springfield, Missouri. Y hoy vamos a comenzar una serie nueva que es colorida. En realidad hoy queremos ver este tema en cuanto a los colores. Y realmente me gusta el tema. Y hoy vamos a ver en cuanto a los colores en la Biblia. Pero vamos a escuchar otro himno. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, solo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Bueno, hermanos, realmente me gusta el tema que vamos a comenzar hoy. Y es el tema acerca de los colores. Y en realidad, a veces pensamos nosotros que hay muchas cosas que podríamos hablar de la Biblia. Otra vez, diferentes hermanos tienen diferentes estilos. A mí me gusta presentar lecciones que sean algo que nuestra comunidad, nuestra iglesia se relacione. Acabamos de terminar la lección en cuanto a los animales de la Biblia y en realidad, yo no sé de ustedes, pero me gustó bastante los diferentes animales que estuvimos viendo, como los peces, los pájaros, el camello, el caballo, el león y diferentes que vimos por lo menos 11 diferentes animales. Y ahora quiero comenzar esta serie nueva. Le titulo yo Los colores en la palabra de Dios.
Y en realidad los colores en la Biblia transmiten un mensaje realmente bastante interesante. Los colores nos demuestran, y como vamos a ver cuando veamos cada uno de estos colores individualmente, y quiero por lo menos tratar 11 diferentes colores, pero vemos que a veces los colores tienen que ver con la redención, a veces tienen que ver con la vida espiritual, a veces tienen que ver con el sacrificio, a veces tienen que ver con la hermosura, el color verde, el color amarillo, la hermosura, el color rosa. Y en realidad los colores que se mencionan en la Biblia, y vamos a ver varios ejemplos de esto, porque la Biblia menciona los colores. Así que si la Biblia los menciona, también nosotros debemos ver qué es lo que quiere comunicarnos la palabra de Dios cuando menciona estos colores muy vívidos, muy vívidos. Vamos a ver más en detalle en esta lección y en otras cuando veamos el color blanco, cuando vemos lo descriptivo que es la Biblia en cuanto al cielo, en cuanto a ese lugar que todos nosotros anhelamos, llegar al cielo, a la vida eterna, allá donde está Dios sentado y Cristo sentado a su diestra, cómo se ven los colores vívidos en el cielo. Y otra vez, como he dicho yo en otras ocasiones, realmente no hay manera cómo describir al hombre finito el cielo que es infinito. Así que Juan usa estos colores y estas descripciones, estos materiales que nosotros conocemos para describir el cielo. Y otra vez el lenguaje de los colores en la Biblia es algo que realmente nos va a dar a nosotros enseñanzas espirituales. Y otra vez, ese es mi propósito, esa es la razón por la cual yo presento estos temas, para dar enseñanzas espirituales, bíblicas, que nosotros podamos visualizar y podamos así asimilar lo que Dios nos está tratando de decir, lo que Dios nos está tratando de enseñar. Muchas veces nosotros, como titulo yo estoy escudriñando las escrituras todos los días, nosotros a veces podemos apreciar la belleza de la palabra de Dios cuando usamos estas otras maneras que llamo yo no ortodoxas, donde nosotros podemos usar los elementos cotidianos para revelar realmente las bellezas de lo que Dios nos está tratando de enseñar. Y otra vez, imagínense ustedes la diferente variedad de colores que nos describe la Biblia. Y cada vez cuando la Biblia me da a mí ese detalle de que hay este color, de que hay esto fue de este color, aquello fue de otro color, esto nos ayuda a nosotros a visualizar. Y realmente, porque otra vez, y vamos a ver esto en una de las lecciones cuando veamos el color rojo. El rojo representa la sangre. No solamente la sangre de Cristo, pero también la sangre de aquellos que murieron por la causa de Cristo. Podemos ver el color negro. El color negro, la oscuridad, las tinieblas. Pero otra vez esto nos va a hablar a nosotros de juicio, nos habla de guerras, nos habla de sufrimiento, nos habla de oscuridad, nos habla de ceguera. Y otra vez en el libro de Apocalipsis, como decía, el libro de Apocalipsis es un libro que trae a la vista de nosotros cuando nosotros vemos a un jinete en caballo. Y luego este caballo es blanco, o este caballo es rojo, o este caballo es negro. Otra vez. Me gusta también cuando hablamos del color púrpura, el color
por decir así, que habla de este detalle que a veces nosotros hemos olvidado, porque el color púrpura, el color que se llama violeta, es un color muy especial en la Biblia, es un color muy especial en la Biblia, y realmente nosotros podemos ver y visualizar lo que muchas veces estos colores tratan de simbolizar, o tratan de enseñarnos, o tratan de demostrarnos, para que nosotros pongamos un poquito más de atención. Porque déjame decirte, y este es lo que digo, a veces yo miro los versículos en la Biblia, y a veces nosotros leemos el versículo a la ligera y no consideramos, no meditamos en algunos detalles que este versículo me dice allí. Pero a mí me gusta considerar cada palabra de un versículo. Me gusta ver y ganar lo que Dios me quiere decir por este pensamiento. ¿Cuál es el significado espiritual? ¿Por qué Juan, o por qué Lucas, o por qué Pablo usó este color y no otro? Y esto nos ayuda a nosotros a tener una lectura más cuidadosa de la palabra de Dios. Y otra vez, cada color que vamos a nosotros ver a través de esta serie de estudios, cada color que nosotros vamos a ver tiene su historia, tiene su significado, tiene su propósito. Por algo, el escritor inspirado de Dios, por algo quiso dar este detalle de un color particular, posiblemente para indicar calma, posiblemente para indicar pon atención, posiblemente para hacernos a nosotros sonreír, Y a mí me gusta cómo la Biblia mezcla la lectura a veces tradicional con la lectura a veces expresiva, cuando nosotros vemos los colores. Y otra vez, hay tantas cosas que nosotros podríamos hablar de los colores en la Biblia. Hay muchas cosas que podríamos hablar de los colores en la Biblia. Pero así a vuelo de pájaro, nosotros podemos ver ciertas características en varios de esas historias que nosotros hemos leído muy a diario. Las hemos leído muy a diario. Y otra vez, a veces hemos perdido la noción de por qué Dios usó este acto, o esta forma, o esta forma expresiva, o esta forma posiblemente simbólica de una situación. Y la primera vez, otra vez yo creo podemos volver al capítulo 1 de Génesis, donde se habla del color. Por ejemplo, habla de que el mundo estaba en tinieblas, en oscuridad, cuando Dios creó al mundo. Pero yo quiero resaltar varias historias en el Antiguo Testamento, y una acá en el Nuevo Testamento, donde se ve la inspiración del color. Yo creo la primera vez que Dios mostró color al hombre, y otra vez esto es muy, muy interesante, porque allá en Génesis capítulo 9, es donde Dios por primera vez resalta un color, o varios colores en realidad, porque el arco iris, por lo menos según lo que nosotros miramos el arco iris, cuando después que pasa la lluvia y el sol se refleja contra las gotas de el agua que han caído, se ven este multicolor de las cosas que nosotros, la Biblia le llamó el arco. Y dice allá en Génesis capítulo 9, después de que el mundo había sido destruido, después que millares de personas, posiblemente más de 1 millón de personas, y quién sabe cuántos animales, millones de animales de la tierra y del aire, y posiblemente de las mismas aguas, fueron ellos desaparecidos de la tierra, y realmente lo único que quedó fue
este hombre con su esposa y sus hijos y posiblemente una gran cantidad de animales, entre ellos 7 animales, 7 de la clase de animales que eran, por decir así, puros, y 2 de cada uno de los otros animales del mundo. ¿Y qué es lo que le da Dios a Noé? Para que él recuerde de que Dios no va a destruir la tierra por un diluvio otra vez. Allá en Génesis capítulo 9, verso 3 en adelante dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre yo, Jehová, y la tierra. Y otra vez, qué tan hermosas son las palabras de Dios, y a veces nosotros no las leemos como fueron escritas, porque el pacto no fue con Dios y Noé. No fue con Dios y los hijos de Noé. No fue con Dios y la esposa de Noé. El pacto era de Dios con la tierra. Con la tierra. Con la misma tierra que él había limpiado. Y le dice en el verso 14: y sucederá que cuando haya venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces el arco en las nubes. Y me acordaré, Dios es el que se va a acordar, que hice un pacto entre yo y todo ser viviente que está en la tierra, todo ser viviente de toda carne. No habrá diluvio de aguas para destruir toda carne. Noten ustedes, el pacto no fue de Dios contra Noé, o el pacto no fue de Dios contra el hombre, sino que contra toda la creación. Y nosotros sabemos que el arco iris, representados por los colores verde, azul, blanco, rojo, y esa hermosura, que cuando los animales lo ven, ellos saben que Dios no va a destruir el mundo con un diluvio. Cuando las aves lo ven, ellos saben que Dios no va a destruir el mundo con un diluvio. Y el pacto era, dice, entre Dios y la tierra, contra Dios y todo ser viviente que está en la tierra. No habrá más diluvio de agua para destruir toda la tierra. Este arco en las nubes, dice el verso 16 de Génesis capítulo 9, este árbol en las nubes lo veré y me acordaré del pacto perpetuo de Dios con todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y a veces nosotros pensamos que el arco iris fue un pacto de Dios con el hombre. No, realmente no dice estos versículos. Pero cuando vemos esta imagen de colores, que Dios nos da y nos dice allí que es el significado de que Dios no va a destruir la tierra con agua. No va a haber otro diluvio. Aquí en Estados Unidos ahora, por la costa este de la nación, está pasando huracán. Y realmente ha hecho mucho daño. Huracanes son muy tremendos. Y les digo, yo soy de Puerto Rico, y allá la isla de Puerto Rico siempre está azotada por huracanes. Vienen ellos de allá, del África, vienen hacia acá para el oeste, y siempre pasan allí y van a mirar a Puerto Rico. Cada vez que nosotros pasábamos por huracanes, siempre nos acordábamos: Dios no nos va a matar con un diluvio. Y hay gente que a veces mueren, a veces por no tener cuidado, a veces por no tener precaución, mueren. Pero otra vez, no estamos hablando de un diluvio como el que vio Noé y su familia. Otro versículo que es realmente ilustrativo de los colores, y es la historia de Jacob. Es la historia de Jacob y aquella famosa túnica. Y me gusta mucho la historia porque la Biblia realmente toma
el tiempo para darme este detalle. Yo no sé de los 12 hijos y 2 hijas que tenía Jacob, yo no sé cómo sería la ropa de ellos, yo no sé. Pero sí me dice la Biblia allá en Génesis capítulo 37, todo el capítulo 37, pero solo quiero enfatizar varios versículos. Dice en el verso 3, dice Israel, en este caso todavía el nombre de Israel no se había cambiado a Jacobo, era Jacobo y ahora se había cambiado a Israel. Dice él, Jacobo o Israel, él tenía un hijo. Este hijo lo amaba demasiado, lo amaba demasiado. Y hay razones por qué, Otra vez, José fue el primer hijo de aquella muchacha que él realmente amó primero. Y él quería a ella y el papá de esta muchacha no se la dio primero, sino que le dio al hermano. Ustedes saben la historia allá en el Antiguo Testamento. Pero Jacob fue el primero, José fue el primer hijo de la amante, de la primera mujer que Jacobo amó. Dice en el capítulo 37, verso 3, dice, y amaba Israel a José, más que a todos los demás hijos, porque él lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. De colores se viste la naturaleza. De colores se visten los pájaros. De colores se visten tantas cosas bonitas. De colores. Hay veces, ahora yo tengo aquí esta camisa blanca y realmente camisa blanca a veces no es un color, por decir así, reconocido. Camisa blanca. Pero cuando me pongo la otra camisa negra o la camisa roja o la camisa rosada, cambia. Y atrae a la gente. Y le dice, pues qué bonito tu color. Pero imagínense ahora a José con esta túnica de colores. De muchos colores realmente, de muchos colores. En aquel tiempo, en el tiempo bíblico, en el tiempo antiguo, los colores no eran algo muy comunes. Realmente no eran muy comunes. En realidad, para hacer colores se tenían que usar otros ingredientes. La mayor parte de la ropa de la gente antigua venía de la lana de las ovejas. De la lana de las ovejas, y las ovejas la mayor parte eran blancas. Sí, también, como hablábamos nosotros en cuanto a los animales del camello, muchos usaban la piel de camello, otros la piel de los cabros o de los cabritos o de las vacas. Y muchos de esos animales son blanco y negro. Pero ahora estamos hablando de una túnica multicolor. Y otra vez, ¿por qué Dios usó esta ilustración tan hermosa? Así como cuando habló con Noé del arco iris, ahora le habla a un hijo que él amaba bastante. Dice en el capítulo 37 todavía, en el verso 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él. Los hermanos de Josué se encelaron. Se llenaron ellos de enojo, se llenaron ellos de, por decir así, de sentirse que su padre no los amaba a ellos como amaba a José. Y dice que le quitaron esta túnica de colores. En el verso 32, todavía ya en el Génesis capítulo 37, y dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto lo hemos hallado, ¿reconoces tú esta túnica? Es la túnica de tu hijo. Noten el vocabulario que usan los hermanos. Los hermanos le dijeron, es la túnica de tu hijo, porque es el único que tienes. A nosotros no nos dices túnica de colores, a nosotros no nos dices túnicas especiales, no, a nosotros ahí la que saliera del color. Pero noten ustedes, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios nos da estos detalles en la Biblia? De los colores.
Y otra vez, los colores en la Biblia tienen significado. Tienen significados. Los colores en la Biblia, cuando nosotros los mezclamos con la lectura bíblica, en lugar de leer el versículo así a la ligera, cuando nosotros empezamos a ver estos detalles de esta forma expresiva, y otra vez, una forma expresiva, en este caso, Josué era de amor, de aquel cariño especial que él tenía por este muchacho. Sí, yo estoy seguro que Israel amaba a todos sus hijos e hijas, pero este hijo es especial. Este hijo es especial. Otra vez, colores en la Biblia. Hay el otro color que encontramos por allá, por el libro de Daniel. Daniel, ustedes saben la historia de Daniel allá en el capítulo 2 de su libro. Se habla de esta gran imagen, Y esta gran imagen tenía varios colores, Y vamos a ver algunos de estos colores en una de las lecciones más adelante. La cabeza de color oro, no amarillo, no rojo, no blanco, la cabeza no era un color especial. Una cabeza de oro. Y otra vez, vamos a ver, uno de los colores que vamos a hablar es el oro, color oro. Color oro podría significar por decir así, la nobleza, la riqueza, la dureza, porque realmente esas son parte de las características del oro. Pero también dice que su pecho era de plata. Otra vez, un color, un material o un color no tan bueno, no tan atractivo como fue el color oro, pero plata, tremendo plata. Un color brillante, un color que podría ser como gris, porque la plata es casi como gris. Y luego después vemos otro color, el color bronce. Un color posiblemente café. Otra vez. ¿Por qué usó Dios estos colores en esta imagen? ¿Por qué Dios le dio esta imagen a Nabucodonosor? Y otra vez esto es para que nosotros leamos en detalle. Cuando la Biblia usa colores, esto quiere decir que nosotros deberíamos mirar un poquito más en detalle lo que dice la Biblia en cuanto a qué es lo que representa esto. Lo que representa esto. Si ustedes se acuerdan, y no vamos a hablar de estos versículos ahora, pero ustedes saben cuando se construyó el tabernáculo estaba lleno de diferentes colores, simbolizaba la belleza, simbolizaba la gloria de Dios, simbolizaba lo precioso que es Dios. Se habla del topacio, se habla de las diferentes colores, de los diferentes materiales que embellecían este tabernáculo que Dios le había dicho al pueblo de Israel, a Moisés y a Aarón, que construyera. Pero otra vez se resaltan los diferentes colores para añadir belleza, para añadir brillantez, para añadir lo profundo que es Dios en cuanto a nuestra relación. Allá también en el libro de Daniel hay otra imagen, la imagen que se ve en el capítulo 10. Allá se habla de esta visión que vio a Daniel. Dice que su cuerpo era como de berilio, un color, por decir así, rojizo, berilio. Y dice que su rostro parecía como relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies eran de color bronce bruñido, y el sonido de las palabras que salían de su boca era como trueno. Otra vez, ¿por qué Dios usa tanto este vocabulario de color? Este vocabulario que nos da expresiones profundas. Otra vez, posiblemente nosotros como lectores de la Biblia
deberíamos poner más atención a cuál es el mensaje que nos da Dios con estos colores, con estos colores. Más adelante en la Biblia se habla también de otros colores. Oh, se habla de otros colores que a veces nosotros a veces ni los notamos, ni los notamos. Pero me gusta cuando la Biblia me está hablando allá, especialmente en aquel maná que vino del cielo. Aquel maná que Dios le dio al pueblo de Israel cuando ellos andaban por el desierto. Y otra vez, me gusta cómo Dios toma el detalle. Otra vez el maná es algo que fue creado por Dios, era un milagro de Dios, y realmente fue milagro de Dios, porque dice que este maná caía del cielo, venía del cielo y se ponía en la tierra, y dice allá en Números, en el capítulo 11, verso 7, dice, y era el maná como de semilla de culantro, y su color como un color de bedilio, color bedilio. Un color otra vez brillante, un color resplandeciente. Y ahí estaba este maná para que se alimentaran los hijos de Israel. También en el Antiguo Testamento está la historia de las ovejas. ¿Se acuerdan que hablábamos de José en su túnica de colores? Bueno, Raquel fue la mujer que Jacobo estuvo trabajando por 7 años. Estuvo trabajando por 7 años. Y después que trabajó por 7 años, este padre no le dio a Raquel, sino que le dio a su hermana, a Lea. Le dio a su hermana. Pero hay algo interesante en la historia de Jacobo, Raquel, el papá de Raquel y las ovejas. Y es interesante, es otra vez, cómo Dios nos da mensajes ocultos. Allá en Génesis capítulo 30, en el verso 32 dice, este era el trato que estaba haciendo a Jacobo con el papá de Lea para ganarse a Lea por el trabajo. Y dice que pasaré hoy por tu rebaño y pondré aparte las ovejas manchadas, que están salpicadas de color. Y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas, las salpicadas de colores como entre las cabras, ese será mi salario. Oh, otra vez. Él quería trabajar por esta muchacha, por esta princesa Raquel. Pero tuvo él que agarrar otra alternativa para trabajar. Y dice que él agarró todas las ovejas que no eran puras blancas. Las salpicadas, las que tenían colores oscuros, las que tenían manchas, las que eran negras, tenían manchas negras. Dice en el verso 33, y así respondió para mí mi honradez, porque cuando venga a recoger mi salario, todas las que fuesen pintas, no fueran pintas ni manchadas de las cabras, de los colores oscuros entre las ovejas que me has de dar. Esas son las únicas que quería él. Esa sura era la única que quería él. Dice el verso 35, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y dice, y todo lo que no fuera blanco, y todo de color oscuro entre las ovejas, y lo puso en mano de sus hijos. Otra vez, ¿por qué los colores? ¿Por qué los colores? ¿Qué significado me quiere decir la Biblia con este trato que hizo Jacobo con Labán? Otra vez relacionado a Raquel. Y años más tarde,
Ahí está el padre haciendo una túnica de colores para su hijo que le nació de Raquel. Y otra vez, Raquel era estéril, la Biblia dice, ustedes saben la historia, era estéril, así que ella vino a tener su hijo ya en la vejez. Y ya después tuvo a José y también a Benjamín, los últimos dos hijos de Raquel, los únicos dos hijos de Raquel. Pero en el Antiguo Testamento hay otro libro hermoso, realmente. Y si ustedes no han leído el libro de Cantar de los Cantares, yo se lo recomiendo. Realmente se ha enseñado que el libro de Cantar de los Cantares es figura de la iglesia. Y seguro que sí. Yo realmente siento ese mismo pensar. Es el simbolismo para la iglesia, donde el esposo viene a morir, donde el esposo viene a sacrificarse por su esposa, en este caso la iglesia. Pero si ustedes no han leído el libro de Cantar de los Cantares, yo les voy a dar una buena sugerencia. Y otra vez, esta es mi sugerencia, y es solamente sugerencia. Yo he leído el libro de Cantar de los Cantares, yo, personalmente, privadamente. Pero en una ocasión yo le hice un reto a mi esposa. Le dije, quiero que leas el libro de Cantar de los Cantares y busques todas las frases que la mujer le dice al hombre. Y yo voy a hacer lo mismo. Cuando yo lea el libro de Cantar de los Cantares, yo voy a leer todas las frases que el hombre le dice a la mujer. Y ella marcó en su Biblia las frases de la mujer para el hombre. Y yo marqué en mi Biblia las frases del hombre para la mujer. Déjenme decirles, hermanos y hermanas, si ustedes no han hecho eso, yo se lo recomiendo a ustedes como parejas. Léanlo, porque realmente van a encontrar ustedes una gran bendición. Cuando ustedes vean la belleza, cuando ustedes vean la santidad, cuando ustedes vean el amor, los colores que Cantar de los Cantares usa para expresar el amor, el rostro, la armonía, las canciones, la manera como ellos se trataban el uno al otro, la belleza que ellos tenían el uno por el otro. Hoy déjeme decirles, las diferentes ilustraciones que me da a mí el libro de Cantar de los Cantares, muchas de ellas son provocativas, pero déjenme decirles la belleza de los colores, la belleza cómo usa este poeta, posiblemente Salomón, que usa para describir a su amante, y cómo la amante describe a este rey tan hermoso. Otra vez, la belleza que se ve allí es la expresión de los colores. La expresión de los colores. Y otra vez, yo les reto a ustedes, lean el libro de Cantar de los Cantares, para que ustedes puedan ver la belleza externa, pero la belleza interna también, que nos da este hermoso libro de Cantar de los Cantares. Y una vez que ustedes lean esto, miren entonces cómo Cristo trata a su esposa. Y cómo nosotros, la esposa de Cristo, la iglesia, deberíamos tratar a nuestro Señor, a nuestro esposo, a Cristo. Pero otra vez, el libro de los Cantares realmente a mí me excita bastante en cuanto a leer lo que la Biblia me dice. Pasando al Nuevo Testamento, vemos a uno de los libros donde se describe al cielo. Se describe el cielo. Y como decía anteriormente, ninguno de nosotros ha ido al cielo. Ninguno de nosotros ha visto el cielo. Ninguno de nosotros tenemos ideas de cómo es el cielo. No, realmente no. Si conocemos a alguien que estuvo en el cielo, vino del cielo y andó entre los hombres y luego regresó al cielo.
Pero en todas las palabras que Cristo nos dice a través de los evangelios, Cristo nunca describe el cielo. No lo describe. No nos dice detalles del cielo. Simplemente Cristo nos dice que nosotros, Él vino para llevarnos al cielo, a esas moradas, dice por allá en Juan, a esas moradas que tiene preparada junto al Padre. Pero ¿cómo es el cielo? Nadie sabe, nadie sabe. Nadie sabe. Yo creo, como decía anteriormente, nosotros tenemos una mente finita, limitada. Yo creo nunca vamos a poder entender el cielo hasta que lleguemos allá. Pero el libro de Apocalipsis le da una tremenda descripción. Una tremenda descripción. Y hay tantas palabras que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis describiendo a este hermoso lugar por el cual nosotros luchamos en entrar. La descripción que se nos da allá en el libro de Apocalipsis es tan hermosa y tan visual. Capítulo 1, verso 14 dice, su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos, llamas de fuego. Y el capítulo 1 está describiendo a Cristo. Y noten cómo Juan describe a Cristo en el cielo. Otra vez, tú y yo no vimos a Cristo en la tierra. Los apóstoles sí lo vieron. Lo vieron en su forma humana. Pero nadie vio a Cristo como aquel que está en el cielo. Y las palabras que abre Juan en este libro de Apocalipsis, de Revelación, realmente son palabras que nos impactan a nosotros. Blancos eran sus cabellos como la lana, como la nieve. Dicho sea de paso, yo sé que hay muchos de ustedes, especialmente en Centro, Suramérica, en el África o por allá, por las islas del Pacífico. Muchos de ustedes no han visto la nieve. Yo, gracias a Dios, en Puerto Rico no cae nieve, pero yo tuve la oportunidad de verla por primera vez en el año 1979. Fue la primera vez que yo vi la nieve. Antes de eso, lo único que veía yo de la nieve era lo que se ve en las cartas, en estas invitaciones, en estas tarjetas postales que se ve la nieve. Pero déjenme decirles, la primera vez que yo vi la nieve es indescriptible. Cuán blanca, cuán pura, cuán frágil era la nieve. Y qué tan blanca era, qué tan blanca era. Hay Biblias que en lugar de traducir blanca como la nieve, o allá en el Antiguo Testamento, en Isaías, como dice que tus pecados serán blancos como la nieve, hay Biblias que se han traducido en lugar de blancos como la nieve, se han traducido blancos como el coco. Como el coco dentro, la coraza del coco. Así la han traducido, porque mucha gente del tropical, mucha gente de África no conocen qué es blanco. Y lo ponen de esa manera, la traducen la Biblia de esa manera. Pero noten ustedes el vocabulario que usa la Biblia para describir a Cristo. En el capítulo 7, verso 9, dice allí, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las tierras, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Los salvos en el cielo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, con las vestiduras blancas. Y la única manera de alcanzar esa vestidura blanca es a través del bautismo, porque el bautismo es el que nos reviste
Es que es el que nos da esa nueva vestidura que nos permite entrar al cielo. Ropas blancas. Noten más todavía en el capítulo 7, dice en el verso 14, dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Dicho sea de paso, mi primer color que vamos a ver en detalle es el color blanco. Es el color blanco en mi próxima lección. Pero noten ustedes, ropas blancas. Aquí tengo yo mi camisa blanca. Y hay veces que blanco comparado con otro blanco, realmente hasta algo puede ser más blanco que lo blanco. Más blanco que lo blanco. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 19, verso 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones, las oraciones, las acciones de gracia de los santos. Lino fino. Oh, esa tela tan preciosa. Esa tela tan preciosa. En el capítulo 21, en el verso 21, habla de las puertas de allá en el cielo. Dice, las 12 puertas eran perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y las calles de la ciudad eran de oro puro, transparentes, como vidrio. Conocemos lo que es el vidrio, conocemos lo que es el oro, conocemos lo que es la perla. Y así describe, con cosas que tú y yo conocemos. Así se describe esta gran ciudad allá en el cielo. Una ciudad de oro puro, transparente como vidrio. Realmente, hermanos y hermanas, los colores en la Biblia son colores que nos ayudan a nosotros a ver algo que posiblemente no lo veíamos, a ver algo que posiblemente no entenderíamos. La Biblia realmente nos habla de todos estos colores, posiblemente para añadir belleza, posiblemente para añadir alguna descripción más profunda, posiblemente para añadir algún significado espiritual, posiblemente para añadir alguna advertencia, posiblemente para añadir o representar la obediencia para llegar al cielo, posiblemente simbolizan algunos mandamientos de Dios, de su divinidad, Cuando nosotros veamos los diferentes colores en individual, vamos a ver el color blanco. El color blanco que representa la pureza, la santidad, la perfección. Y el color blanco es muy mencionado en el libro de Apocalipsis, pero también es mencionado en otras partes de la Biblia. Muchas veces hablando de la pureza, muchas veces hablando de la santidad, muchas veces hablando de la justicia. Vamos a ver el color rojo. El color rojo que posiblemente significaría sacrificio, muerte, posiblemente significaría la vida, pero el color rojo está muy asociado con la sangre, está muy asociado con los sacrificios de animales, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero el rojo también está muy relacionado con ser blancos.
como ser, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, decía el profeta, vendrán a ser blancos como el coco, como la blanca lana, como la nieve. Tenemos el azul. El azul se ve mucho en el Antiguo Testamento y está muy relacionado con cumplir los mandamientos de Dios. El azul fue aquel color que usó aquella mujer en Jericó, porque era de color azul, representando obediencia, representando realmente que reconocía a Dios. El azul significa posiblemente divinidad. Pero también tenemos el amarillo. El amarillo en la Biblia posiblemente representa la gracia y la gloria de Dios. Pero también podemos ver acá en el libro de Apocalipsis que también está asociado con la muerte, con el sufrimiento. Vamos a ver nosotros el color verde, el color verde. Y nosotros solamente tenemos que mirar afuera de nuestras puertas, o ir allá al campo, ir allá al bosque. Y nosotros reconocemos que lo verde significa vida, significa crecimiento, significa florecimiento, significa aquella habilidad de ser fértiles. Indica muchas veces confianza en Dios, de que Dios nos va a hacer crecer. Pero también tenemos el negro, el color negro. Color negro a veces significa pecado. Color negro a veces significa dolor. Color negro a veces significa muerte. Color negro realmente a veces significa oscuridad. Cuando hay muchos que realmente no viven de acuerdo a la voluntad de Dios, viven en tinieblas, viven en la oscuridad, viven aterrorizados. Luego tenemos el color bronce. Color bronce. Bronce posiblemente relacionado con la justicia, muchas veces relacionado con el arrepentimiento. Podemos nosotros ver que el color bronce a veces es un color que a veces nos está llamando a recapacitar. Y también tenemos el color violeta. Color violeta que en el Antiguo Testamento significaba pureza, limpieza, prosperidad. Pero a veces cuando lo miramos nosotros a las páginas del Nuevo Testamento, a veces el color violeta estaba relacionado con dolor, con sufrimiento. Estaba relacionado con muerte. Muerte con esperanza. Y ahí es donde tenemos a Cristo. Ahí es donde tenemos a Cristo. Porque Cristo vino y dio su vida. Dio su vida para morir por nosotros. Morir por nosotros. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, ayúdanos, Señor, a leer tu palabra con entendimiento, a escudriñarla y ver qué más podemos aprender de estos pasajes que tú nos has dejado. Ayúdanos, Señor, que a través de esta serie de los colores que vemos en las páginas de tu palabra, que nosotros podamos ver un poquito más de tu carácter, de tu amor, de tus habilidades, de cómo tú has usado los colores para darnos mensajes
que a veces nosotros no los hemos visto. Bendice, Padre Celestial, a mis hermanos y hermanas que escuchan y a mis amigos que también escuchan. Que estas palabras sean sencillas, sean claras, sean palabras que les ayuden a ellos a meditar y posiblemente a poner una sonrisa en sus labios cuando veamos estos colores. Y que cada vez que nosotros miremos a nuestro alrededor y miremos uno de estos colores, que nos acordemos de qué puede simbolizar, qué puede representar, cómo me puede ayudar a mí. Por Cristo esto oramos. Amén. Bueno, hermanos, la semana que viene, como decía, vamos a hablar del color blanco. Vamos a hablar del color blanco, de la pureza, de la santidad, de la justicia. Y les invito a que me acompañen en la próxima ocasión. Pero antes de despedirme, quiero darles este anuncio gratis. Y este anuncio gratis es del encuentro iberoamericano que va a estar allá. Ahora ya, estamos apenas ahora en el mes de agosto, septiembre, octubre. Solamente como 2 meses ya nos quedan para llegar allá. Al mes de octubre, donde estaremos nosotros allá en Monterrey, en México, participando y oyendo a mis hermanos hablando del tema Unidos en Cristo, del 6 al 11 de octubre. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los acompañe y hasta la próxima ocasión, donde hablaremos del color blanco. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes crees las promesas que el Señor Jesús ha dado. Confiaré, todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará.